Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo primero al versículo 16. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, usó una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén en su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada del puerto de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, que elevó el muro muy alto. Puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Bendito Padre celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te rogamos en esta hora, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz. Que tu palabra quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Manasés, el peor rey de Israel.
Manasés fue hijo del rey Ezequías. Ezequías, su padre, fue uno de los mejores reyes de Judá. Y desgraciadamente Manasés, uno de los peores, fue el peor de todos los reyes. Manasés empezó a reinar en Jerusalén a la edad de 12 años y reinó 55 años. Fue el rey que reinó más años en Judá. Consideremos nosotros la vida de este hombre, del rey Manasés, y qué podemos nosotros aprender, qué lecciones espirituales podemos nosotros sacar de ello. En primer lugar, Manasés fue un rey apóstata. Manasés fue hijo del mejor rey de Israel, pero fue el peor de todos los reyes. Evidentemente que no tuvo aprecio por la vida ejemplar de su padre ni de sus enseñanzas. Muchas veces los hijos siguen un mal camino, y no necesariamente porque los padres les hayan dado un mal ejemplo, porque cada uno tiene la libertad de elegir, la libertad de escoger. Es bueno darles el mejor ejemplo a nuestros hijos para que ellos vean nuestro ejemplo y sean inspirados a servir y a buscar a Dios. Pero sin embargo, a pesar de recibir un buen ejemplo, hay hijos que pueden seguir un mal camino sencillamente por su propia elección, porque deciden seguir un camino malo. Este rey recibió un buen ejemplo de su padre, del rey Ezequías. Sin embargo, hizo todo lo opuesto. Vivió de la peor manera. Su padre fue el mejor rey de Israel y él, lo contrario, el peor rey de Israel. Esto nos enseña que seguir el camino del bien o el camino del mal es una elección personal que cada uno tiene que decidir, tiene que elegir personalmente. Nadie va a decidir por ti, nadie va a decidir por mí. Cada uno tiene que tomar una elección. ¿Qué quisieran nosotros como padres? Que nuestros hijos siguieran nuestro ejemplo, pero al crecer, finalmente, cuando ya ellos sean independientes, ellos van a tomar sus propias decisiones. Oremos para que ellos tomen una buena elección, pero finalmente es una decisión personal, servir a Dios o no servirle. Que ojalá que hagan lo bueno. A veces, a pesar del buen o mal ambiente en que uno haya crecido, no influye en la decisión que toma. Algunos, aunque tuvieron un buen ambiente y crecieron en una buena influencia, se desvían del camino de Dios. Y otros, a pesar de ser criados en un mal ambiente, toman una buena elección. Tanto la Biblia como la historia nos habla de hogares buenos donde hubo hijos malos y de hogares malos donde hubo hijos buenos. Consideremos algunos de los cuales nos habla la Biblia. En 1 de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12 al versículo 17, ahí se nos habla acerca de los hijos de Elí. En otras palabras, eran hijos del sumo sacerdote, y ellos también eran sacerdotes, porque el sacerdocio se pasaba por herencia de los padres a los hijos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cómo eran estos hijos de Elí? El versículo 12 dice: eran impíos. A pesar de estar en el sacerdocio, la Escritura dice que eran hombres impíos. Y también nos dice el versículo 12 que no tenían conocimiento de Jehová. Es irónico pensar que ellos eran hijos del sumo sacerdote, que eran también sacerdotes y que no conocían a Jehová,
que no conocían a Dios. Puede ser que conocieran sus leyes, pero no tenían un conocimiento personal con Dios. Una cosa es conocer cosas de una persona y otra cosa es conocer a la persona. Una cosa es conocer las cosas de Dios y otra cosa es conocer verdaderamente a Dios, entrar en una relación con Dios. Estos sacerdotes eran impíos y al mismo tiempo ellos no conocían a Jehová. Del versículo 13 al versículo 16 nos dice que quitaban del pueblo la carne de los sacrificios. Había una parte de la carne de los sacrificios que por ley era dada a los sacerdotes que ofrecían el sacrificio, pero en el proceso ellos iban para decirle: no quiero carne cocida, quiero carne cruda, porque la carne que les tocaría era carne cocida. No quiero carne cruda y quiero que me la des. Y dice que ellos le decían: si no me la das, la tomo por la fuerza. De manera que ellos, aún por la fuerza, ellos quitaban la carne de los sacrificios. El versículo 17 dice: menospreciaban las ofrendas de Jehová. Todo esto a pesar de que su padre era el líder espiritual de toda la nación. De los hijos del sacerdote Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 3, del versículo 11 al 14, nos los describe la escritura y dice: eran hombres llenos de iniquidad. Oiga, estos eran hijos de Samuel, del sacerdote, y nos dice: eran hijos llenos de iniquidad. El versículo 14 dice: blasfemaron contra Dios. Oiga, quiere decir que estos hijos, a pesar de que sus padres eran sacerdotes, líderes espirituales, no siguieron su ejemplo y siguieron un mal camino. Absalón, hijo del rey David, se rebeló contra su padre para quitarle el reino. Trató de matar a su propio padre. Avergonzó a su padre tomando sus concubinas. Todo esto a pesar de que su padre David fue uno de los hombres más temerosos de Dios que nos menciona la Biblia. Veamos nosotros las acciones, los hechos de este rey Manasés. En primer lugar, en el versículo 3 nos dice: reedificó los lugares altos que su padre había derribado. Edificó lo que su padre derribó. Estos lugares altos eran sitios de culto pagano. Qué triste es cuando los hijos destruyen las buenas cosas que edificaron sus padres, y cuando edifican las cosas malas que los padres derribaron. Que eso fue lo que hizo Manasés. Levantó altares a los Baales, nos dice el versículo 3. Baal era un ídolo de los fenicios. Según algunos, Baal era el representante del sol. Se le ofrecían a Baal sacrificios humanos. El versículo 3 nos dice que hizo una imagen de Acera. El nombre Acera significa la diosa del mar. En el culto a Acera se fomentaba mucho el sexo libre, al extremo de que sus templos eran sitios de vicio legalizado y de sagrada prostitución. Adoró, dice el versículo 3, a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Ese ejército de los cielos es una referencia al sol, a la luna, a las estrellas, a los planetas, a todos los signos del zodiaco. El versículo 4 dice: edificó altares en la casa de Jehová. Esto es decir, dentro del templo. Dice el versículo 5: edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová.
Esto es, edificó altares, no solamente dentro del templo, sino también fuera del templo, a su alrededor. Estos altares eran para rendirle culto a los astros, a las estrellas, a los planetas. El versículo 6 nos dice: pasó a sus hijos por fuego. Esto era una práctica entre los amonitas y los moabitas, según Levíticos capítulo 18, versículo 2. Este tipo de sacrificio era ofrecido al ídolo Moloch. Tanto en Levíticos 18, versículo 21, como en Deuteronomio 18:10, se prohíbe la crueldad. En las siguientes citas se habla de esta práctica cruel y cómo Dios se indignó porque su pueblo puso en práctica todo esto. En Segunda de Reyes capítulo 3, 27, Segunda de Reyes 17, 17, Jeremías 19, 4 y Ezequiel 16, 20 y 20, 26 nos hablan de cómo Dios aborrece todas estas prácticas crueles. Observaba, dice la Escritura, los tiempos. Esto es, practicaba augurios, observaba las nubes, miraba en agüeros, es decir, encantamientos. Era dado a la adivinación, esto es, brujería. Consultaba los adivinos, los encantadores. Dice el versículo 6, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, al punto que provocó la ira de Dios. Se excedió en todo lo malo que hizo. La idea de estas palabras es que no hubo límite para sus maldades. No hubo una maldad que él no hiciera. En otra parte de la Escritura nos habla de él, de que fue un rey sanguinario, porque dice que Manasés llenó de sangre a Jerusalén de extremo a extremo. Quiere decir que era un hombre perverso, era un hombre completamente impío, que se apartó por completo de Dios. Otros reyes hicieron lo malo ante Dios, pero dice la Escritura, Manasés los sobrepasó, Manasés los superó, puso una imagen fundida en el templo de Dios. La palabra imagen se puede traducir por ídolo. Esta imagen era de acera, que como ya vimos, era la diosa del mar. Hizo que el pueblo se extraviara de Dios. Oiga, no se perdió solo, se perdió con todo el pueblo, extravió a todo el pueblo. Oiga, hay veces que la gente dice, bueno, ¿y qué es mi vida? Y como es mi vida, yo puedo hacer lo que me dé la gana y puedo vivir como yo quiera, que al cabo nada más yo. Qué bueno fuera que nada más tú te perdieras, pero lo más seguro es que vas a perder a otros más, sobre todo a aquellos en los que tú tienes influencia, porque todos en menor o mayor grado tenemos influencia sobre otras personas, y la influencia es para bien o es para mal. Si seguimos un mal camino, vamos a influenciar a otros para que también nos sigan. Si nos dudamos de Dios, vamos a hacer que otros también se desvíen de Dios. De manera que hizo que el pueblo de Dios se extraviara. No solamente se extravió, sino que junto con él hizo que toda la nación se extraviara. ¿Cómo no se iba a extraviar toda la nación si él era el rey, si él era el líder de la nación? Y si el rey estaba haciendo eso, y si el rey estaba siguiendo ese camino, pues ellos también siguieron el camino que su rey les estaba marcando. Hizo que se desviaran todos del camino de Dios. Por regla general, esto es el caso. Siempre cuando alguien se extravía de Dios, arrastra consigo a otros. Por ejemplo, Satanás se extravió de Dios y arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Eva
desobedeció a Dios, comió del fruto prohibido y hizo que Adán se extraviara, que Adán lo siguiera. Dice, le dio de comer, no le preguntó, no lo trató de engañar, no, abiertamente le dio y él lo comió. Yo no sé qué pensaría, pero Eva desobedeció. Bueno, pues yo la sigo. Y yo también. Oiga, Eva hizo que su marido pecara. Lot se fue a vivir a Sodoma y juntamente con él se llevó a toda la familia, arrastró a toda la familia. ¿Qué sucedió? Perdió sus bienes, perdió a su esposa y más tarde sus hijas cometieron un gravísimo pecado. De ahí vienen los moabitas y los amonitas. Por eso dijo Dios, nunca entrarán en mi congregación. Cuando uno se extravía, extravía a los demás. Si como jefes de familia nos extraviamos, lo más seguro es que se extravíe toda nuestra familia. Absalón se rebeló contra su padre David y juntamente con él arrastró gran parte de la nación. Dice la escritura de Manasés, como ya lo mencionamos, derramó mucha sangre inocente. Mucha sangre inocente derramó. Llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Yo no sé si eran aquellos que se oponían o aquellos que alzaban la voz para decirle, estás mal, rey. Flavio Josefo dijo de Manasés, Manasés cruelmente mató a los justos de Israel y ni aún a los profetas perdonó. Según la tradición, Manasés mató al profeta Isaías, lo cortó su cuerpo con una sierra, así mató al profeta. Según la tradición también, se dice que Manasés arrojaba desde un precipicio a las personas que mandaba matar. Por eso dice la escritura, Dios no perdonó. Pero lo más tremendo de todo, Manasés rechazó la amonestación de Dios. Rechazó el llamado de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 10, leemos que dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Dios nunca deja de hablar a su pueblo. Dios nunca deja de hablar a las personas. Dios nunca deja de advertirles. Habló a Manasés y habló a su pueblo. Pero dice la escritura, mas ellos no escucharon. La gente se pierde, no porque Dios no les advierta, no porque Dios no les hable. La gente se condena, no porque no hayan oído, sino porque no han querido escuchar la voz de Dios, no han querido oír el mensaje de Dios. Dios siempre ha tenido quien pregone el mensaje, quien hable el mensaje de Dios, pero la gente no quiere oír la voz de Dios. Según San Pablo, la benignidad con la cual Dios amonesta al pecador es para que se arrepienta. Si Dios le habló a Manasés y le habló al pueblo, es para darle tiempo a arrepentirse, para que se arrepienta, porque Dios no desea la muerte del pecador, no desea la muerte del impío. Dios desea que se arrepienta. Dice Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea. Por lo tanto, cuando las personas menosprecian las advertencias de Dios, se acarrean juicio. Romanos 2, capítulo 5, versículos 5 y 6 nos dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él va a pagar
a cada uno de acuerdo a sus obras. Manasés, nos dice la Escritura que vinieron las angustias y vinieron los problemas. El versículo 11 nos dice: Manasés fue llevado cautivo. La Biblia es muy específica en decir que por el pecado que cometió, Dios trajo contra él al ejército de Asiria. Quiere decir, lo que vino sobre ellos no fue una casualidad, no fue porque Dios los trajo. El ejército vino contra ellos porque Dios los trajo. Los asirios lo aprisionaron con grillos, lo ataron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Se lo llevaron a Babilonia. No solamente perdió el reino con toda su gloria, sino que además fue reducido a un simple prisionero, puesto en la cárcel. Hubiera sido menos dura su caída si únicamente hubiese perdido el reino y retenido su libertad. Pero además de perder el reino, perdió su libertad. Nunca la persona tiene una idea de lo mucho que pierde cuando se aparta de Dios. Hermano, cuando la persona, el creyente, se aparta de Dios, va a perderlo todo, va a perder muchísimo. A veces no tiene idea de todo lo que va a perder. La Escritura nos habla de Sansón, que nunca pensó todo lo que él perdería. Lo primero que perdió y lo más importante, dice la Escritura, que cuando le rapó el cabello Dalila y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, él dijo: esta vez me levantaré como las otras. Pero la Escritura dice: no sabiendo que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Ni cuenta se dio. Mientras él dormía, se apartó el Espíritu de Dios de él. Tarde o temprano, por el pecado, se apartará el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no puede permanecer si persistimos en el pecado, si caminamos en el pecado. Lo primero que perdió fue la presencia de Dios. Lo primero que el creyente pierde al apartarse de Dios es la compañía divina, la compañía de su Espíritu. Pierde su presencia, perdió el Espíritu. Y dice: cayeron los filisteos sobre él y lo apresaron, lo encadenaron, lo llevaron a la cárcel. Perdió su libertad. Pero dice también la Escritura: le sacaron los ojos. No solo perdió su libertad, perdió su vista. Oiga, esto es un ejemplo de lo que hace el pecado. El pecado te separa de Dios, de su presencia, de su Espíritu. El pecado te esclaviza, pierdes tu libertad. El pecado te enceguece, pierdes la visión. Y también perdió su vida cuando caminó y se aventuró en el mal. Hermanos, porque él murió junto con sus enemigos. Ahí murió él, cuando su vida pudo haber sido una vida gloriosa. David nunca pensó que su hijo con Betsabé moriría, que su hija Tamar sería deshonrada por Amón, el propio hijo de David. Su hijo Absalón se rebeló contra él para quitarle el reino, que su hijo Absalón mataría a Amón. Su hijo Absalón murió con 3 flechas clavadas en su corazón. Resultado del desvío, resultado del pecado. Por eso el profeta Jeremías dijo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Dice el profeta: cuán malo y cuán amargo es dejar a Dios, dejar al Señor, dejar a nuestro Dios. En el versículo 12 dice que cuando Manasés
fue puesto en la cárcel. Entonces se arrepintió. La situación que vivió cuando fue puesto en angustias hizo que él se humillara. Y la escritura dice, se humilló grandemente. Se humilló grandemente. Quiere decir que su humillación fue verdadera, fue genuina, fue real. Cuando se humilló, cuando se vio en angustias, cuando estaba preso, cuando lo había perdido todo, cuando estaba en la cárcel, entonces se humilló grandemente. Y no solo eso, oró a Jehová su Dios. Oró a Jehová su Dios. Dios seguía siendo su Dios a pesar de su apostasía. Seguía siendo su Dios a pesar de su apostasía. El pueblo sigue siendo el pueblo de Dios a pesar de su apostasía. No significa que el Señor apruebe tu vida. No significa que el Señor apruebe la apostasía. Fueron las angustias lo que hicieron recordar que Jehová era todavía su Dios. Se humilló grandemente. Ya Dios había dicho que uno de los requisitos del perdón era la humillación. En 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso el Señor dijo: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y 1 de Pedro 5:6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué necesidad hay de estar en semejante condición para humillarnos delante de Dios? ¿Qué necesidad tenemos de que vengan las angustias sobre nuestra vida para que nos humillemos delante de Dios? ¿Por qué no hacerlo mejor continuamente y estar buscando a Dios? El versículo 13 nos describe la restauración de Manasés. ¿Cómo Manasés fue restaurado? De acuerdo a sus hechos, no merecía restauración. Todo lo que había hecho, por todos los crímenes y asesinatos que cometió, por toda la sangre que derramó, no merecía restauración. De acuerdo a nosotros, no merece restauración. Todo indicaba que moriría en el cautiverio por sus pecados. Sin embargo, por haberse arrepentido sinceramente, Dios oyó su oración y lo restauró al reino. Oiga, qué tremendo. No solamente fue restaurado la comunión con Dios, sino dice que el rey lo sacó de la cárcel, le quitó los vestidos de prisionero, le quitó las cadenas, lo devolvió a su trono en Jerusalén, lo devolvió a su reino. Fue restaurado una vez más a la posición que él tenía. Esa es la maravillosa obra de la gracia de Dios, que cuando el pecador se arrepiente, cuando el creyente ha pecado pero se arrepiente, Dios está dispuesto a restaurar su vida espiritual y a traerlo de nuevo a la posición que tenía, porque Dios es un Dios perdonador, es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, pero que espera un sincero arrepentimiento, que la persona se vuelva a Él de todo corazón. Quiere decir que hay esperanza. Aquí se cumplió una promesa que Moisés había dado al pueblo sobre la misericordia y fidelidad de Dios. Mas si desde ahí buscares a Jehová,
Si lo buscares, Él te va a traer. Él te va a regresar a tu tierra. Él te va a volver a tu tierra. Él va a hacer que los que te tienen cautivo te den libertad, te hablen y te bendigan. Oiga, Él va a hacer que vuelvas de nuevo. Si desde ahí le buscares a Jehová de todo tu corazón. Cuando el hombre le busca, se arrepiente de todo corazón, hay esperanza. Hermanos, si Dios perdonó a este hombre tan perverso y que desvió a toda la nación, a este hombre criminal, Dios lo perdonó y lo restauró y lo puso en su posición una vez más. Quiere decir que hay esperanza para el más vil pecador. Quiere decir que no hay pecador que Dios no pueda perdonar. Y no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda cubrir. La Escritura dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente el Señor espera un genuino arrepentimiento para traer perdón, para traer salvación, para traer restauración. De la misma manera como Manasés fue restaurado, así fue restaurado el hijo pródigo, que tomó la herencia, vivió perdidamente, malgastó los bienes, estuvo viviendo en una poselga, padeciendo hambre, miseria, apacentando puercos. Pero estando ahí en esa desgracia, Él dijo: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Allá los jornaleros tienen abundancia de pan. Vive mejor en la casa de mi Padre un jornalero que yo. Él entonces se levantó, dejó la posilga y comenzó a caminar en dirección del Padre. Cuando el Padre lo vio, corrió, se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó, facilitó el encuentro, aún antes de que él dijera: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El Padre estaba esperando el regreso del Hijo que se había ido. Dios sigue esperando el regreso de cada ser humano. Dios sigue esperando el regreso de aquel hijo que se ha extraviado. Él lo sigue esperando para restaurarlo. El Padre lo recibió, lo restauró, le restauró la dignidad de hijo, le puso un anillo en su mano, lo vistió con un vestido de fiesta, puso calzado en sus pies y hizo fiesta. La Escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. En los cielos se pone de fiesta. Si hay alguien que está escuchando este mensaje a través de las redes sociales y no ha conocido a Cristo como su Salvador, yo en esta hora te invito para que entregues tu vida a Cristo, para que le pidas perdón por tus pecados. No importa que tan grave haya sido tu pecado, cuán bajo hayas caído, el Señor te perdona si de todo corazón te arrepientes y le pides a Él perdón por tus pecados. Él te está esperando como el padre del hijo pródigo esperaba el regreso de su hijo. Él te está esperando a ti que te vuelvas a Él para perdonarte, para salvarte y restaurar tu vida. El Señor espera impartirte salvación y vida eterna si tú le entregas tu corazón a Él. Mi querido hermano, si usted se ha alejado de Dios, es el